Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, un espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en nuestro día a día. Mi nombre es Amalia Insúa y este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. En este episodio conversamos con Diego Ortiz Mujica sobre las conexiones entre el arte, la espiritualidad y el crecimiento personal. Diego nos llevó a reflexionar sobre cómo la fotografía se convirtió para él en un camino de aprendizaje y de transformación y cómo cualquier práctica hecha con conciencia puede ser una fuente de felicidad. Diego es un reconocido fotógrafo argentino y sus imágenes han recorrido el mundo. Realizó exposiciones en los museos más importantes de Argentina y en numerosas ciudades del extranjero como Nueva York, Washington, Florencia y Frankfurt. Es referente del sistema zonal y del Fine Art Print en Sudamérica y dicta seminarios y workshops de especialización en Buenos Aires y Bariloche, donde tiene sus escuelas y galerías. En esta conversación usamos como excusa su vínculo con la fotografía para explorar la importancia de estar presentes, de dejar ir el ego y la naturaleza transformadora de la gratitud para alcanzar la plenitud. Además, Diego nos compartió algunas anécdotas buenísimas y aprendizajes clave que tuvo a partir de su amistad con Brother David. Por ejemplo, nos contó la historia detrás del libro Celebration, donde sus fotografías dialogan con las enseñanzas de Brother David y las imágenes que están en el libro de Confiar plenamente en la vida. Dos libros que a mí me gustaron mucho, así que dejo los enlaces en la descripción del episodio para que puedan verlos. Antes de dejarlos con Diego, los invitamos a seguir el podcast, así no se pierden ningún episodio y nos ayudan a llegar a más personas. Gracias por estar del otro lado. Bueno, Diego, gracias por estar acá. Un placer, gracias por invitarme, al revés. Diego, hay dos cosas en las que me encantaría ahondar con vos. Uno tiene que ver con todo el trabajo como, cofundador de la Fundación Vivir Agradecidos, pero sobre todo poder ahondar en tu mirada de la gratitud. También me encantaría ahondar sobre cómo la fotografía puede ser un camino de aprendizaje y de crecimiento personal, como pueden ser cualquier otro tipo de arte, ¿no? Claro. Así que Te diría que como cualquier otro tipo de actividad. Las cosas no son como son, sino son como las vemos. Entonces, viste, cada uno puede transformar su oficio, su carrera, su vida, de una manera muy, muy reveladora, viste, si uno lo decide hacerlo así. No sé si me explico a más lo que te quiero decir. O sea, no es que la fotografía o la música o la poesía, vos podés ser abogado y tranquilamente ser un abogado revolucionario y que tenga una mirada hacia el derecho y la justicia buscando el bien de los demás, digamos, ¿no? Yo te voy a ser sincero, cuando empecé a hacer fotografía nunca me imaginé en mi vida que iba a ser mi canal de salvación. O sea, digamos, ni siquiera te estoy hablando de mi modo de generar recursos para vivir o que iba a ser sustentable, por decirlo de alguna manera. Para mí fue mucho más importante. Para mí la fotografía es mi canal de sanación, ¿viste? Y de salvación. Yo cuando estoy un poco angustiado me voy al estudio y agarro la cámara y prendo las luces y se pasa todo. Es un ribotril al alma, ¿viste? Uh-huh. Estar en contacto con la luz, con la imagen, con la belleza, buscando. O salgo a caminar con la cámara y es lo mismo. Depende de dónde esté, ¿viste? A veces podés. Ahora que tengo la suerte de estar en el sur es muy fácil porque salgo al bosque nomás y con una cámara y en 10 minutos hago una foto, ¿viste? Y hago una foto. Eso es lo loco, ¿viste? Que bueno, tiene que ver también con los 40 y pico de años de gimnasia que tengo, 45 años, 50 de estar haciendo fotografía, pero más allá de eso, digo, cualquier actividad que vos decidas encarar con profundidad, con honestidad, ¿viste? Tiene que ver con moldear la vida. No sé si me explico. O sea, viste, yo en mi escuela la frase es: uno fotografía como vive, ¿no? Entonces el copete, como diría un periodista, lo que la bajada es: preocupate cómo vivir, que las fotos salen solas, ¿no? ¿Siempre tuviste esta mirada, digamos, cuándo te diste cuenta de que la fotografía o esta actividad podía ser tu canal de salvación o tu canal de sanación? Una cosa es sentirlo
y otra cosa es tener conciencia de, ¿no? Como darle, viste, ponerle el título a eso, ¿no? Inconscientemente sentirlo, lo siento desde los 13 años. O sea, yo entré en el colegio al laboratorio y no salí nunca más, ¿viste? Yo empecé en el colegio por accidente. Un día me escondía de unos chicos que me corrían y entré a un cuarto oscuro y nada, y vi que unos flacos más grandes de secundaria tiraban un papel al agua y apareció una imagen. Y para mí eso fue, ¿viste? Bueno, más allá de que fue revelador, literalmente, fue como alquimia, ¿viste? Como una cosa así mágica. Y a partir de ahí, al año siguiente entré a primer año y me anoté en el club de fotografía y empecé. A partir de ahí, bueno, fue una serie de circunstancias que nunca sé si son predeterminaciones o decisiones, pero bueno, tenía en segundo o tercer año tenía un compañero a quien yo quería muchísimo, era mi mejor amigo, viste, como el mejor amigo del cole, viste, con el que hacíamos de todo. Y Mariano, él sacaba fotos también, y su papá tenía una revista de rugby, bueno, y me tocó un fin de semana estar en su casa y que el fotógrafo de la revista chocó en moto justo antes de la final del campeonato, y Mariano le dijo, papá, Diego está en el club de fotografía, y me colgaron una cámara, me hicieron un carnet, me metieron en la cancha y yo fui a sacar fotos, y ese día saqué las 3 tapas siguientes de la revista, o sea, pero yo no sabía, o sea, si te cuento una anécdota, algunos van a entender, otros no, pero él me dijo, tenés que poner la cámara así porque va a la tapa, o sea, en vez de no apaisada, sino vertical, y tenés que hacerle una foto a Hugo Porta y a Chiquito Travaglini, que es como yo te dijera, hoy le tenés que hacer una foto a Messi y a De María. No. ¿Viste? Y yo entré a la cancha preguntando quién era Hugo Porta, ¿entendés? Porque no tenía ni idea quiénes eran, ¿viste? Me dijeron, es ese y ese, nada más que uno era de un equipo de Banco Nación, y les hice esa foto, que era la tapa del número, porque era la final del campeonato, y después, bueno, saqué fotos durante el partido y fueron tan buenas las fotos que, o sea, que uno viene con yo le llamo la mirada prestada, ¿viste? O sea, uno viene con una mirada que te la regalaron, que no es tuya, digamos, que no es mérito de uno. ¿Viste? Después, bueno, uno trabaja para hacerle honor a esa mirada prestada, ¿no? Y esos fueron mis comienzos, literalmente. Después, yo en el colegio hacía lo imposible para no estar en clase, por lo cual hice todos los audiovisuales y todas las cosas que se te ocurran, a cualquier tipo de actividad. Yo iba con mi cámara y registraba y fotografiaba, y ya en cuarto año hacía audiovisuales a 2 y 3 proyectores con música, que en esa época era la multimedia, lo que hoy sería una multimedia, ¿entendés? No, lo único que teníamos era diapositiva a color, proyectores y música, y yo escuchaba músicos ingleses que hacían una música y los profesores se babeaban. En los actos de fin de año pasaban mis audiovisuales, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces digo, nada, te termino, digo, eso fue sin querer metiéndome en un mundo donde empecé de a poquito a trabajar, viste, a sacar fotos para revistas de rugby, para gente que vendía fotos y así fui lentamente, sin querer queriendo, viste, muy chiquito empecé a ganar plata, una plata muy, muy pequeña, pero para mi edad era autonomía, viste, y me empecé a comprar equipos y bueno, y no paré nunca más. Y siempre quise ser lo que soy. O sea, siempre apunté a hacer mi obra personal de autor. Siempre soñé, viste, porque una cosa es ser músico y hacer jingles, y otra cosa es ser músico y hacer tus propias canciones. Bueno, yo durante muchos años hice jingles y mientras tanto componía mis canciones, por decirlo de alguna manera, que las guardaba en un cajón, hasta que un día abrí el cajón y eso explotó. Y así fue el traspaso, ¿no? Pero esa es un poco la historia mía, ¿no? Y después siempre tuve mucha suerte, o estuve muy atento, no sé, o las dos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la llegada con David fue así, yo lo busqué a David por internet, y porque un monje en un monasterio de la provincia de Buenos Aires, ahí en Los Toldos, me lo recomendó. En un monasterio ahí en Los Toldos, en los benedictinos, me recomendaron por todo lo que yo hablaba de mi vida, me dijeron, vos tendrías que escuchar a David Steindl-Rast, me dijeron, ¿viste? Y yo entré a la habitación, abrí la compu, puse y ahí escuché A Good Day. Bueno, yo ese video lo escuché, no te miento, durante 4 o 5 años, todas las mañanas de mi vida. Hoy me lo sé de memoria, entonces es como que... Y después, bueno, nada, y te digo, y 9 años después de esa primera vez que lo escuché, estaba en la casa de Beto y Lisi grabando Un Buen Día en Español.
¿no? ¿Crees que este es tu último, es un regalo? Bueno, eso lo hicimos con Beto, hicimos el GUTEI en español, porque yo le decía, tenemos que hacer, y encima, y con fotos blanco y negro encima, ¿no? O sea, es como o sea, ahora está la versión histórica de él y está la versión en español con fotos mías en blanco y negro. Imagínate, eso también es como también perseguir un poco ¿viste? Benito decía, encuentra la paz y persíguela, ¿no? Entonces yo siempre que encontré señales y sentía que eran cosas que me iban a hacer bien a mí, y por ende después a los demás, ¿no? Porque uno siempre piensa en vivir un poquito más empáticamente y en armonía con los demás, ¿viste? Y no joderle la vida a los otros. Bueno, siempre perseguí esas cosas, ¿viste? A veces, y siempre con mucha pasión y perseverancia, por lo que a veces me equivoqué, y cuando me equivoqué fiero porque iba a fondo. No es que me equivoqué, sino que perdí un poco de tiempo, ¿viste? O creí que este era el camino y no lo era. Pero, pero todas esas búsquedas que tuve siempre de espíritu, siempre fueron construcciones para lo que soy hoy a los 62 años, digamos, ¿no? O sea, como persona y por ende como artista, digamos. Bueno, vamos creciendo en la fotografía, pero en realidad vamos creciendo en la vida, ¿viste? O sea, yo tengo grupos que son comunidades de fotógrafos, ¿viste? Y en los cuales cada Zoom que hago, cada reunión, los primeros 15 minutos, 20 es un check-in de cómo estamos, cómo venimos, qué problema tenés, cómo te fue en la semana, si estuviste enfermo, si tuviste un problema con tu papá, con tu mamá, con tu hijo. O sea, somos absolutamente holísticos en la mirada del autor. No trabajo precisamente con el fotógrafo, sino que trabajo con la persona, digamos, ¿no? Diego, abriste un montón de ventanas, quiero entrar por todas. Primero, solo a modo de paréntesis, porque mencionamos velozmente unos videos que quizás muchas personas que están escuchando no saben qué es, sepan que todas las referencias de las cosas que vamos hablando, como el video de Un Buen Día, el video que hizo Diego en español, todo eso lo vamos a ir poniendo en la descripción del episodio. Vos me estabas contando tu historia con Brother David, que ya vamos a llegar, de conocerlo. Hay algo que a mí me llama la atención de tu historia como fotógrafo, que quería hacer doble clic, o bueno, como decías, como fotógrafo, como artista, como persona, que tiene que ver con esto que decías, ¿es suerte o estar atentos? Es una pregunta que es muy difícil de responder, pero hay algo de la sensación que me da de tu historia, que es que desde muy pequeño pudiste escuchar que tenías una mirada prestada o un don, y que fuiste por ello, ¿no? ¿Qué hubo en esa escucha? Siempre pensando en quienes nos escuchan, que todos creo que recibimos o tenemos talentos, pero no todos tenemos la capacidad de escucharlo desde tan pequeño y darle cauce a eso, ¿no? Y darle lugar a eso. ¿Qué pasó ahí? El otro día, bueno, primero hay algo que tengo que introducir en esta conversación, que nunca me gusta. Yo hasta hace unos años no hablaba de esto, no, nadie lo sabía, pero yo nací muy enfermo, extremadamente enfermo. Nací con una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita. Nací con un problema, una conexión interventricular, cabalgadura de la aorta. Yo era lo que se llama un chico azul, un blue boy. Se me mezclaba la sangre pura con impura, yo no oxigenaba, por lo cual estuve durante 6 años de mi vida quieto, literalmente quieto, ¿no? Yo creo que eso fue, como diría Charlie, no existe una escuela que enseñe a vivir. Bueno, a mí me tocó una escuela que me enseñó a ver. Primer tema, ¿no? A contemplar, a mirar, ¿viste? Yo en jardín de infantes me llevaban al jardín, me sentaban en una silla, los chicos salían al recreo, me sacaban a una silla afuera, los chicos corrían, yo sentadito, ¿viste? Y de ahí miraba. Hasta los 6 años y medio, casi 7, que me operaron. Y bueno, después de 3 años tuve 2 paros cardíacos en la operación. Fue una operación de 6 horas, muy compleja. Y evidentemente me dejaron, ¿viste? Acá para algo, ¿no? Y porque fue así, porque fue el primer chico en Argentina que sobrevivió a esta operación. Soy un caso de congreso y demás, toda esa cosa, ¿viste? Ahora bien, yo creo que eso no es gratis, ¿viste? Y que eso, más la seguridad que me dieron mis viejos, me parece que, ¿viste? Papá y mamá sobre todo tuvo un papel muy importante ahí me acuerdo que el médico le dijo a mamá, cuando yo tenía 8, no sé, cuando me dieron de alto, 9, por ahí, que yo ya había hecho 1 año y medio de natación, gimnasia sueca. O sea, yo tuve que poner mucha voluntad para recuperar mi oxigenación y, digamos, mi andar normal, de un pibe normal. ¿Y qué pasó? Que cuando me dieron el alta yo arranqué y no paré más. O sea, fue como que, ¿viste? Como que dije, inconscientemente yo quería recuperar todo el tiempo, entre comillas, para mí eran perdido, o toda esa quietud, ¿viste? Se convirtió en un motor
con mucha voluntad, evidentemente pude desarrollar la voluntad, la perseverancia. Y evidentemente, como te decía, la seguridad de mi vieja y el afecto de mi viejo hicieron que yo creyera en mí, ¿viste? O sea, como que tuviera mucha confianza, ¿viste? A veces el tener herramientas para una persona es muy importante, ¿viste? Mi casa era una casa comunitaria, yo entraba a mi casa y siempre había gente. Y, ¿viste? Y mi mamá hablaba tanto con un obispo como con un rabino, como con un pibe, no sé, llegaba Navidad y mi hermano traía el flaco que estaba en la puerta de la parroquia y comía en casa. Fue una casa muy abierta y todo eso me dio una mirada gran angular, si querés, por decirlo de alguna manera fotográfica, eh, y también una mirada muy de protagonismo, ¿viste? Yo vengo de una familia que eso uno lo trae, ¿viste? Con mucha discusión, muchísima discusión, en el buen sentido de la palabra, el discuss, ¿viste? La discusión, no Sí, sí, la la pelea, conversación, el no diálogo. la pelea, sí, pero la confrontación también desde la Ujú. conversación. Entonces eso, ¿viste? Yo era chiquito, estaba en la mesa y en una punta estaba mi abuelo, que era ministro de Relaciones Exteriores de Fronticia, abogado, diputado, papá, y en la otra punta estaba el padre Mujica, que era su hijo, Mm. en lo cual discutían de política y se decían las cosas más barbaries que te puedas imaginar, pero después nos levantábamos y tomábamos café y nos íbamos a la cancha juntos. O sea, no era esta cosa, viste, de la grieta que hay en estos momentos. Bueno, y todo eso, de alguna manera, pues estoy tratando de responderte la pregunta, por ahí está como descolgada, pero yo, después cuando vos te pones más grande, mamá, uno empieza a revisar y cuando tenés más grandes todavía como ahora, todas esas cosas de la infancia empiezan a tomar una importancia y empezás a relevar y a darte cuenta que son condimentos que son quienes te... ¿Por qué y por cómo te construiste? Porque vos me acabas de preguntar, bueno, y el otro día yo almorzando acá en la Angostura con un amigo de toda la vida, quien amo, que se llama Jorge Araquelian, que fue el primer tipo que me metió una credencial en un concierto de rock de Serú Girán y me mandó a sacar fotos. Eh, Jorgito, él me decía, yo hay dos personas que admiro por esa convicción de lo que querer ser y ir para adelante. Una es Daniel Greenbank y otra sos vos, me decía él, ¿no? Como diciendo, y yo le decía, es que yo sabía que iba a hacer esto y yo nunca dudé de que iba a poder vivir de esto. O sea, yo tenía Ahora, si vos me preguntás, ¿desde dónde? Y qué sé yo, Amalia, creo que tiene que ver con todo esto que te estoy contando, ¿viste? Esta seguridad y esta obsesión y también esta perseverancia, porque yo los primeros 15 años de carrera, no voy a usar la palabra que uso cuando estoy en vivo, pero te digo, me fue muy mal y la pasé muy mal, Mm. por no decir que me cagué de hambre. Entonces, digamos, el no claudicar en esos años, ¿viste? En tener que pelear, en nunca pagar una coima para hacer un laburo, en nunca, digamos, esas cosas, ¿viste? Ese camino difícil también, de alguna manera te van construyendo una voluntad y una convicción, ¿no? Que bueno, la pregunta es por qué algunos quiebran en el camino y otros no, y esa no tengo la respuesta, ¿viste? Pero cuando te pregunto, si vos me preguntas a mí por qué no claudicaste, ahí te diría por mi enfermedad, por mi mamá, por el rector de mi colegio, que era Franco Cuniglio, que fue un tipo que me dio herramientas. Cuando todo el mundo me decía, sos un vago, esto, lo otro, el flaco me decía, andá a hacer el audiovisual, andá de campamento, argentinos marchemos a las fronteras, vos sos para esto, sos un líder. Y ese tipo, mientras todos me decían que yo era un vago, ese tipo me decía que yo era un genio. Y yo de a poquito, entre ese 80% de cosa negativa, ese 20% que me daba este rector, o la seguridad que me daba el afecto de mi viejo, porque mi viejo fue un tipo muy afectivo, o la exigencia y la no corruptibilidad bajo ningún concepto de mi vieja, viste, mi vieja era la recta, la correcta, la que te ponía límites, la que te decía quiero hombres, no quiero flanes, y no quiero vagos, y viste, y vamos adelante, y bueno, es una ensalada, viste, de cosas que te van armando tu historia. Tuve la suerte de encontrar a Gaby a los 16 años, por lo cual hace 45 años que estamos juntos. Bueno, fue una compañera increíble que me bancó todo, ¿viste? Entonces todo eso hace que uno llegue a... Eso te iba a decir, como que en la historia que vos contás, además de como estos hechos tan significativos, que seguramente hay más que a veces no podemos ver o que no da para explayarnos acá, pero digo, Claro, hay muchos hechos, está lo que uno trae y que le es prestado, lo que uno decide hacer con eso, pero también escucho en tu relato, en tu historia, un montón de la mirada del otro y el ser con el otro. Que eso también absolutamente. me parece que es
algo muy valioso para destacar, Sí, porque es sí, lo que sí. traigo yo, lo que el otro me acompaña, y esas cosas por ahí mágicas que decías también de no poder explicar si esto, como sucesos de tu vida que decís, no puedo, no sé, no puedo explicarlo cómo llegué, sé que Lo que hubo algo pasa mío que, y algo lo que pasa que más esto que grande. hablamos, esto que hablamos, viste, de cuando yo digo una fotografía como vive, durante la vida, Dios me puso delante, o la vida me puso delante, gente en distintos momentos, viste, cuando ya empezamos a crecer con Gaby, y bueno, empezamos a trabajar con los pasionistas de Santa Cruz, viste, Federico José, un montón de gente súper valiosa, súper genia, y uno iba comprometiéndose, iba trabajando, y cuando te digo trabajando era leíamos, pensábamos, charlábamos, pero también actuábamos. Íbamos al barrio a construir ¿viste? El comedor, o sea, estábamos con los pies en el barro y al mismo tiempo estábamos con la cabeza ¿viste? En un poco qué teníamos que hacer como jóvenes en ese momento. Después llegó un famoso padre pajarito, que fue un gran amigo del alma con el cual trabajábamos con chicos con adicciones y laburamos en el movimiento de los galpones. Digo, todo eso mientras yo por otro lado sacaba fotos, ¿viste? Entonces, todo eso te va haciendo. Entonces, claro, cuando escuchás un tipo, ¿viste? Como David que te dice, mirá que este no es un día más, es tu único día, es un regalo, y vos lo sentís, que eso te resuena, y ahí la vida empieza a cambiar, ¿viste? O sea, pero ya viene cambiando desde que haces esto. O sea, lo que pasa es que, bueno, son todas esas veces que caminaste hacia un lugar que después empezás a entender por qué o para qué. La palabra sería para qué pasó esto, para qué pasó lo otro, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿viste? Entonces hoy ya, cuando estás un poquito más maduro y quizá tenés una conciencia un poquito más trabajada, ya pensás para qué hacer las cosas, hoy ya, y acompañás a los demás, ¿para qué estás haciendo esto, ¿viste? ¿Para qué? No por qué, porque, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? La pregunta es, ¿viste? ¿Para qué estamos haciendo esta charla? Mm. Y bueno, porque creemos que por ahí, entre lo que hablemos contigo y por ahí a los demás le podemos contagiar alguna cosita o prender alguna llamita ¿viste? O solamente ser consuelo, no sé, ¿no? Antes de pasar a lo que tiene que ver con los aprendizajes o la fotografía como como camino de aprendizaje también para la vida, que un poco fuimos haciendo, pero me encantaría hacer doble clic en eso. Recién mencionabas algo de tu historia familiar vinculada a conversaciones difíciles, ¿no? O conversaciones Uf, fuertes, o conversaciones que claramente a las dos partes les movía algo, les importaba, tenía que ver con una visión de mundo, y a la vez poder después tomar un café. Y eso a mí me parece que me gustaría como ahondar un poquito más porque me parece que nos está costando, a mí por lo menos lo veo que nos cuesta como bien. sociedad, conversar y poner en la mesa visiones diferentes de la vida, sostenerse, ¿no? Enriquecerse y después también poder convivir y hasta disfrutar juntos, Bueno, ¿no? lo primero que tengo para contarte es, una de las cosas que hago hoy en día es hacer un taller que se llama Enfocarte, Ujú. que lo hago con Sergio Ledesma, que es un coach increíble, y que tiene un libro que se llama Somos lo que conversamos. Bueno, primer tema, acabas de decir conversaciones difíciles, nunca más. Son conversaciones desafiantes. Ujú. Porque si vos ya le pones el título de difíciles, estamos en problemas. Va a ser difícil. Esto es literal Sergio Ledesma, no es mío. Ujú. Me lo enseñó hace mucho tiempo y es algo que aprendí a tenerlo presente muy, ¿viste? O sea, tengo que tener una charla con mi hijo, con un quilombo, bueno, no es una visión desafiante. Y después hay técnicas para preparar esa conversación, ¿no? Es lo mismo, ¿para qué charlamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos que pase en esta conversación? ¿Qué queremos que quede de esta conversación? Mm. ¿Vamos a preguntar más que hablar o vamos a hablar más que preguntar? Bueno, viste, los grandes coaches de conversaciones te dicen que no sería este el caso, o sea, no estaría dando un buen ejemplo, pero dicen, en una conversación el que hable menos es el que gana, ¿no? O sea, el que pregunta más es el que gana, ¿no? Entonces ir guiando, viste, un poco para llegar a ese lugar donde vos querés llegar en tu conversación. Y bueno, y estar con una escucha activa para entender el otro qué te está diciendo y tratar de interpretar lo que el otro te dice. Bueno, todo esto, que aparte de ser técnico, hay que ponerlo en práctica cuando el otro te tira un dardo que a vos te pega y te está sirviendo por adentro y tenés que decir OM 4 veces y ver qué está pasando y por qué sucede esto también. Y a lo mejor
el otro está teniendo un reclamo absolutamente cierto y que a uno le duele, pero que es verdadero, digamos, ¿no? Yo hoy me doy cuenta que, o sea, en nuestra casa siempre se discutió mucho, en mi casa materna, paterna, sobre todo materna, y después con Gaby nosotros nunca escondimos las discusiones de nuestros hijos. Y los temas estaban sobre la mesa, ¿viste? Y eso es también diría Charlie, esto también es una escuela no está la escuela perfecta y en cada lugar y en cada persona esa escuela debe ser diferente, porque somos diferentes, ¿no? Pero está bueno, ¿viste? Y si hay algo que tengo que agradecerle a David, y siempre vuelvo porque es una de las cosas, es esta cosa de entender de que nosotros venimos de generaciones en generaciones, ¿viste? Que nuestra genética está formada por un montón de personas que vienen antes que nosotros, con todas las luces y las sombras, ¿viste? Y entender eso, y que cuando vas a hablar con otro, ese otro también viene con todo ese bagaje, con todas esas luces y con todas esas sombras. Eso te da una mirada tanto más, en primer lugar, empática y en segundo lugar, gran angular, ¿viste? Es como que te permite escuchar al otro desde otro lugar, digamos, ¿no? Y bueno, nada, es como no, yo me acuerdo cuando la primera almuerzo que tuve con Alberto Rizzo, que es quien por ahí junto con Lisi empezaron a armar toda esta historia de vivir agradecidos en Argentina. Ellos me proponían una idea y yo fui con otra idea, y Alberto me escuchó y bueno, y a partir de ahí salió el proyecto del libro de Celebration, que fue una idea que yo dije, no, traigámoslo a David a Patagonia y hagamos un libro de arte con frases de él y que sea una cosa, un coffee table, ¿viste? Y claro, y de una idea que era mucho más, bueno, no importa, de otro aspecto, y si Alberto no me hubiera escuchado y no hubiera dicho, che, esto está bueno, se lo voy a preguntar a David, a ver, y bueno, y David lo llamó por teléfono y dijo, ¿cuándo vamos a Patagonia? Sí, fue en el momento. Y a mí todo eso son cosas, viste, de después haber convivido con él, es como estamos un poco hablando de esto, viste, de poder pensar distinto, sentir distinto, estar en un grupo totalmente heterogéneo. Esto de la conciencia, viste, de empezar a desarrollar, haberle dado bola también a esto de tomar conciencia de las cosas y de quién sos y quién querés ser y para qué haces las cosas. Bueno, en fin, en un mundo difícil, en un mundo que cada vez está más complejo, cada vez está más individualista, cada vez está más tecnológico, y eso creo que de alguna manera, si bien sirve, por ejemplo, para que vos estés allá y yo acá y estemos haciendo esto, en general muchas veces juega en contra, ¿viste? De lo que es el desarrollo personal, de lo que es la búsqueda interior, de lo que es entender para qué estamos. Recién contabas un poco más del proyecto Celebration y hay un gap que se nos hizo en la historia porque empezaste contando cómo abrías la computadora y googleabas el nombre de Brother David y de golpe estás en la Patagonia. ¿Qué hubo en esa historia y de qué te fuiste nutriendo? Me pareció muy bello lo que traías de lo que habías podido aprender de Brother David respecto de esta mirada más como generacional de las personas, todo lo que todo lo que las personas traen cuando te encontrás con alguien, con todo lo que viene. Me gustaría saber, por un lado, qué otras cosas aprendiste de estar cerca de él, y por otro lado, conocer un poco esa historia para también, hoy el libro Celebration es un objeto físico, ¿qué hay detrás de ese libro? Y por qué tiene valor, ¿no? Bueno, qué pregunta grande. Mirá, Vamos por rápidamente, partes. no, Claro. por eso rápidamente, digamos, me gustaría contar cómo fue mi encuentro con David, ¿no? Y con Alberto y con Liz y con los hijos y con esa familia increíble, con Tommy, con Clara, con todos, ¿viste? Yo estaba un día fui yo hacía más o menos yo soy muy malo para los años, pero creo que fueron 4, 5, 6 años de solamente tener contacto vía internet, ¿viste? Después llegó la charla TED de David, Want to be Happy, me la veía todo el tiempo. Ahí aprendí, lo que más me impactó a mí de David fue que yo en la escuela de fotografía, yo tenía un método que era llegar
O sea, parar, mirar y después disparar, ¿viste? No la cosa automática del japonés que baja del micro y ta, 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 y que eso que hacemos ahora con los celulares, ta, 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 sino que había todo un trabajo desde mirar. Y yo hablo de la diferencia entre mirar y contemplar, que para mí mirar es mirar desde el cerebro y los ojos, y contemplar es una pasada por el corazón. Entonces, digamos, ¿cómo mirar desde el corazón? Yo, viste, mi escuela está enfocada en eso, viste, en cómo poder parar, mirar, lo que se llama, en fotografía se llama previsualizar, que es un capítulo muy importante del libro de Ansel Adams, que es una obra de arte sobre esto de parar y mirar y ver qué quiero dentro del cuadro, qué quiero fuera, cómo voy a exponer y cómo voy a revelar y cómo voy a copiar esa imagen. O sea, vos es como el chef que antes de hasta de hacer las compras ya sabe cómo va a quedar el plato final. Entonces, su lista de compras, su forma de preparación de receta y su cocción y su forma de servirlo está en su cabeza antes de empezar. Bueno, en la fotografía hay algo de eso, que es un sistema que enseñó Ansel Adams, y que sobre todo, y el primer capítulo es la previsualización. Bueno, a mí lo que más me impactó de David es el stop, look and go, famoso de él, ¿no? Que decía exactamente lo mismo que yo proponía dentro, o sea, a mí eso fue lo que me mató, ¿viste? De entrada fue como una trompada. Escucho A Good Day y ahí lo empiezo como a seguir, digamos, de alguna manera, a ver quién era este tipo austríaco que había vivido en Nueva York, que andaba con los budistas, que yo encima, para colmo, estaba yendo al monasterio benedictino y también cada tanto me escapaba a Belgrano a meditar con los monjes budistas, ¿viste? O sea, una mezcla, tenía un merengue en el bocho, ¿viste? Pero muy interesante porque yo estaba en esto de la búsqueda que te decía, ¿no? Y, y bueno, y ahí empecé a verlo, qué sé yo. 6 años o 7 años después, un día voy a un concierto de Pedro Aznar, que era el cumpleaños de Pedro, y después del concierto yo hacía fotos y entro al camerino y veo un tipo allá contra la pared del otro lado, había un montón de gente, cumpleaños de Pedro, los amigos, los allegados, los músicos, ¿no? Y había un tipo parado en la pared del otro lado y yo decía, le dije a Gaby, si no fueran las 2 de la mañana, estuviéramos en el teatro, en Argentina, juraría que ese tipo es Brother David, ¿viste? Pero le digo, pero no puede ser porque no viste nada, era un tipo que vivía en Austria, ¿entendés? Y al lado había un tipo de barbita y un chico, ¿viste? Y entonces yo en ese momento ¿viste? Lo empiezo a mirar y viene una periodista y me dice, ¿lo conoces a él? Porque yo le digo, ese es David. Y me dice, sí, ayer justo le comenté de vos y porque él es licenciado en arte, no sé, empezó a contar. Y yo cuando no la terminé, pobre, a esta chica de escucharla hablar, a Fabiana Fondevila, de que me terminé de hablar y lo encaré así derecho, pum, bate. Y le dije, usted es David, ¿no? Le digo en inglés y me dice, sí. Y entonces yo le dije, yo soy su discípulo, le dije. Y, no, le dije, usted es mi maestro. Le dije, no me olvido más. Y él me miró y se rió a lo David y me dice, ¿cómo te llamas? Diego. Y entonces le digo, ¿cuándo se va? Y me dice, ¿de dónde? De Argentina. Él me dice, creo que me dijo el sábado. Y yo le dije, bueno, le quiero hacer un retrato. Y así, ¿viste? O sea, típico mío, yo lo quería capturar, ¿viste? Y ahí estaba, dice, bueno, Beto, y ahí estaba Alberto al lado, y empezamos a hablar con Beto, y bueno, terminó que armé un estudio en una cancha de pádel, en una casa en San Isidro, y 4 días después, y ahí le hice las primeras fotos, le regalé mi libro de parques nacionales, él ahí me dijo el Ansel Adams argentino, que es como, ¿viste? Para mí era como que me dijeras, primero no podía creer que él Que entendiera, conociera. y entendió todo aparte, o sea, el tipo entendió todo, y bueno, le hice esas fotos, ellos al día siguiente, Beto, se iban a Chile a seguir con la gira de él, por acá, dando conferencias y demás, y bueno, así lo conocí a Alberto, le mandé las fotos, David las mandó a Gratefulness, Estados Unidos, me mandaron de allá un pedido de cesión de derechos, les dije que por supuesto que se las había regalado, y así empezó, y ahí después de Gratefulness vino un proyecto, y ahí vino Beto, y bueno, y ahí fue cuando tuvimos la primera conversación, y así surgió el proyecto de ir a Patagonia a hacer Celebration, ¿no? Y, y bueno, y ahí trabajamos, y me acuerdo que el primer día que llegaron ellos acá a Bariloche, primero hubo un equipito de avanzada, éramos poquitos, éramos 6 o 7, con esos 6 o 7 en casa hicimos un asado, ¿no? Un asadito chico, y en un momento le pregunté a David, ¿qué es lo que más te gusta comer? ¿No? Y él me dice chocolates, ¿no?
Y entonces le digo, vos sabés que acá del otro lado tengo la mejor chocolatería de Bariloche, le digo yo. Del otro lado, ¿dónde? Del otro lado de la Alambrada, le digo, ahora después de comer vamos y compramos. Y entonces, nada, yo estaba muy atento y al mismo tiempo estaba un poco, no sé si nervioso, ansioso, pero para mí, yo cada vez que encaro un laburo, viste, pienso que haberlo traído a él desde allá, viste, la producción, la plata, es como una mochila que me cargo de decir, esto no puede salir mal, viste, es como mi cosa esta de perfeccionista, casi TOC, obsesivo. Y bueno, entonces yo lo estaba como grabando todo el tiempo a David. Yo estaba en función rec, ¿viste? Modo rec, ¿viste? Todo lo que él decía, cómo se movía, lo miraba de un lado a otro, porque yo ya estaba trabajando, ¿viste? De alguna manera. Y al mismo tiempo no podía creer estar en mi casa comiendo con él. Era una mezcla de, ¿viste? De decir qué bueno, pero no como cholulo, sino como regalo de la vida, ¿viste? Como decir, esto lo tengo que aprovechar a más no poder. Y por otro lado también, mi profesión me hizo trabajar con mucha gente que admiré, o que admiro, mucha, de todo tipo, artista, político, filósofo, deportista, viste, yo he tenido la suerte de que mi laburo me llevó a atar, y muchas veces esos tipos que vos admirabas y querías profundamente, cuando llegabas a su interior y los conocías, se te caían como piano del techo, ¿viste? En el caso de David fue todo lo contrario. Lo que yo pensaba de él era la punta del iceberg. Vivir con él me hizo darme cuenta que era tanto más grande y tanto más difícil lo que él proponía, y a la vez tanto más revolucionario y salvador, ¿no? O sea, era una mezcla pero por eso muy difícil. Y ese día terminamos de almorzar y fuimos a comprar chocolate, ¿no? Entonces salimos de acá y iba el grupito, estaba Clara, bueno, estaban dos de los hijos de Beto, estaba Beto, Liz y Gaby, y mi asistente, y todavía no habían llegado ni los que filmaban, iba a venir Pedro Aznar a hacer la música de esa experiencia, o sea, fue como toda una cosa, una movida grande, muy rica y muy linda. Y David me agarra del hombro así caminando y dice, mira, yo te quiero decir algo, ¿viste? Te voy a contar cuál es uno de los secretos de la vida. Imagínate, yo decía, ahora me va a decir que la luz va a bajar del ciprés y nos va a iluminar, y que, ¿viste? Y me dice, lo más importante en la vida son los amigos, me dice. Yo digo, bueno, está bien, sí, estoy de acuerdo, ¿viste? A ver, ¿cómo sigue esto? Me dice. Entonces me aprieta el hombro y me dice, pero cuando un amigo te compra chocolate, me dice, no, y yo me empecé a cagar de risa y digo, viejo atorrante, yo pensé que el tipo me iba a tirar una máxima del Buda, ¿viste? O de no sé, o de Jesús, que me iba Santo Tomás de Aquino, ¿no? El tipo me dice, pero cuando un amigo te compra chocolate. Llegamos a la chocolatería, estaba cerrada. No. Sí, pero el vecino, o sea, el local de al lado, es un local de artesanías, era el padre del de la chocolatería, por lo cual me dice, che, Diego, típico de Bariloche, toma, abrís acá lo que quieras y anotá. Entonces, la decepción fue terrible, y de golpe cuando el vecino me dice eso, le digo, David, tengo las llaves del reino, vení. Entonces abro el local, imagínate, yo abro el local, tenías toda la heladera con todos los chocolates así, agarré una bandija y dije, ¿qué querés? Y entonces empezamos, ¿viste? Y él me decía, dos de estas, así, no iba eligiendo. Bueno, era un chico de 9 años comprando chocolates, todo el grupo ahí que yo salimos, cerré, le di la llave al tipo, le dije, toma, anotá 1 kilo, mañana vengo a pagar, le digo, qué sé yo, y nos fuimos. Y cuando salimos, yo tenía la bandeja sin envolver, ¿me seguís? Entonces nos sentamos en un árbol ahí afuera, él eligió una barrita, todos elegimos una barrita, y nos fuimos caminando de vuelta a casa. El tema está que nosotros llegamos a casa, ya todos habíamos comido 2 barritas, y él recién estaba empezando a comer la primera. Nos sentamos de vuelta en la mesa, preparamos café, y como a los 15 minutos él seguía con la misma barrita, nosotros nos habíamos bajado el kilo de chocolate. ¿Por qué estoy contando esta anécdota con tanto detalle? Porque yo ahí me di cuenta lo que era estar realmente disfrutando, o sea, esa primera enseñanza de David para mí fue total. Ritmo, conciencia, disfrute, y todo lo que él me había dicho del chocolate, y que el amigo te compraba el chocolate, y que el tipo estaba con esa barrita. Lo peor de todo es que cuando llegó a la mitad de la barrita, me pidió una servilleta, la envolvió y se la puso en su bolsillo. Y yo dije, la puta, ¿cuánto tengo que aprender, no?
Y cuando se fueron esa noche, me abrazó y me dijo, gracias por el chocolate, de vuelta, ¿no? Y yo, o sea, a mí se me caían las lágrimas, ¿viste? Por decir, digo, lo cuento y todavía siento. Y fue la primera experiencia de la que vivimos durante esos 15 días que estuvimos, o 12 días estuvimos fotografiando, de muchas que podría contar, ¿no? Pero también está esto que yo digo, si yo no hubiera estado atento a estas cosas y no hubiera estado en modo realmente, che, esto hay que vivirlo a full. Yo durante esos días dormía 5 horas por día y miraba el material y lo editaba y se lo mostraba y quería su devolución. Y me acuerdo el segundo día le mostré el material así con unos nervios y me agarró la pierna y me dijo, lo que vos hagas va a estar bien. Y vos tenés, ¿viste? Y yo me dio como, ¿viste? Me pasó la... Y a partir de ahí el resto de los días, yo creo que él sintió que yo estaba como muy cargado, intencionado, ¿no? Y bueno, nada, y me parece que fue como un puntapié de material también de altísima calidad, ¿viste? Y de calidad sobre todo porque David se tomó el trabajo de agarrar cada foto y escribir una frase para esa foto, ¿no? Y todo enfocado, por supuesto, con la gratitud, digamos, ¿no? O sea, era un libro, Celebration, es un libro que tiene que ver con eso. Para quienes quieran, voy a compartir que está, o sea, que ese libro está disponible para que lo puedan ver, ¿no? Aporta como algo lindo saber la historia detrás. Yo siempre hago el libro que quisiera comprar. ¿Viste? Es como que nunca hago o sea, yo cuando hice el libro de Fly Fishing, que es un libro de pesca con mosca, el cual es una actividad que me apasiona y me ocupa. Yo hice el libro que hubiera querido entrar a una librería y decirme, yo quiero este libro, ¿viste? Y ese libro ganó el premio al mejor libro del año en Argentina, entre todas las categorías de todos los libros, de todo lo que se editó en Argentina. Yo con Celebration, justamente cuando le proponía a Beto la idea en la parrilla en Olivos, 6 meses antes de hacer la producción, yo tenía en la cabeza algo que era casi idéntico a lo que hicimos, ¿no? Y yo hoy y ahora lo agarro, lo tengo acá abajo en el living de mi casa, en la ventana, lo agarro, no te digo todos los días, pero 2 veces por semana lo agarro y abro y leo una, ¿viste? Nada más, y guardo y cierro, ¿no? Y es bárbaro porque yo ya me olvidé, o sea, ahora te estoy contando el proceso, pero para mí ni siquiera es el libro en el que participé, ¿me entendés? Es el libro, punto. Y bueno, y ahí es donde también viene el tema de la mirada prestada, ¿viste? Esto de que, bueno, uno pone el cuerpo, como te decía, dormí poco, laburé mucho, pensé, me forcé, armamos un equipo de trabajo, Beto confió ciegamente. A lo Beto. A lo Beto. Gaby y Lizzy preparaban las comidas, la comunidad, todo. Y bueno, y eso sucedió, ¿viste? Y hoy tanto ese libro como Confiar, que es el otro que después escribió Alberto con David, que es increíble, que también hay algunas cuantas imágenes mías, ya de acá y de otras cosas que fuimos haciendo. Yo cada vez que tengo encuentro con David, voy con la cámara. Y siempre le robo alguna foto, ¿viste? Es como que, y bueno, y ahora a la distancia debo decir que, como te decía, esa punta de iceberg que encontré, viste, en su forma de ser y de vivir, hoy por hoy es nada, me cambió la vida. A mí David me cambió la vida. La verdad que... Hay algo de la anécdota que contaste con el chocolate que también es algo que yo no lo conozco personalmente, pero sí me pasa cuando lo leo, lo escucho, que me gusta mucho, que hay algo de su forma de ver la espiritualidad y del mensaje de la gratitud y demás, que trae a la espiritualidad el disfrute y la risa, que para mí es muy valioso, es como que hace que cobre una vida y me da confianza en lo que comparte y en lo que comparten desde la fundación, por esto mismo del disfrute, la risa, la compartida, la confianza. Es como que hay algo de eso que hace que cobre vida y que le dé mucho sentido. Yo con David tengo el vínculo que podría tener con un padrino que me conoce desde que nací y con el cual nuestra relación es absolutamente lineal. Yo le hago jodas y chistes todo el tiempo. Viste, todo el mundo lo conoce a David, es como que ahí viene el gurú. Y yo desde ese día, desde el segundo día, desde que me dijo eso, lo que me dijo, el tipo fue como que rompió la barrera, ¿viste? Fue como que dijo, no, flaco, nosotros acá estamos haciendo esto en equipo y somos todos importantes y olvídate y relájate y no me vengas a mostrar esto como si estás haciendo las cosas bien.
Y a partir de ahí, nada, yo lo jodía, viste, bueno, por supuesto que la nena del chocolate es una joda, cada vez que lo veo le llevo un chocolate, porque desde que él me dijo que el mejor amigo es el que te regala chocolates, y cada vez que lo voy a ver, o cuando lo iba a ver al campito, a lo de Beto, yo iba con chocolates, viste, no llevaba otra cosa, ¿no? Y ya es un código, me explico lo que quiero decir ahí. Bueno, y eso es lo que acabas de decir, es absolutamente, es lo más llano y más, ¿sabes lo que es? David, cuando alguien sabe una materia, la que sea, se la tiene que poder contar a chicos de 14 años de una manera, si realmente maneja la materia, entiende de lo que habla, ¿me seguís? El verdadero maestro es el que puede compartir ese conocimiento de la manera, porque si David empezara a hablar, imagínate lo que debe saber de teología, filosofía y demás yerbas, ¿no? Un tipo que ha estado en monasterios durante no sé cuántos años, conociendo desde Thomas Merton hasta, no sé, o sea, ¿viste? Bueno, nos podría hacer la cosa bien difícil como para ponerse en un lugar, no, para llegar acá tenés que subir allá o acá, ¿me explico lo que quiero decir? El viejo es todo lo contrario, el viejo te habla de las cosas, te habla del ego, y cuando te habla del ego, te habla de los títeres, ¿viste? Entonces te dice, ¿no? Que el títere es el ego, pero la mano es el ser. Que lo que nosotros vemos es el ego. O sea, te lo lleva a ejemplos absolutamente cotidianos y de gente común y de todos los días, y como vos decís, con una gran cuota de humor. Yo me divierto mucho con David, aparte de, ¿no? Y a mí, y eso ¿qué te ayuda? Te ayuda a relajarte, ¿viste? Básicamente te ayuda a soltar. Ahí quería ir y me diste el pie con esto de la metáfora del títere y la mano, porque vos hablás de que la fotografía es una forma de conectarnos con el ser. Sí, claro. Contame un poco más de eso, entendiendo que el ser es eso que está detrás del títere, ¿no? Y que cuando yo camino mis muestras, mis fotos son mucho mejores que yo. Yo antes de inaugurar cada muestra en mi vida, siempre voy como 2 horas antes de la inauguración y la camino solo. Y la camino como espectador, ya no como autor. Y digo, puta, esto es 10 veces mejor de lo que soy yo. Y ahí está la mirada prestada. Y eso es el ser. Es algo que vos tenés, es algo que vos sos, pero que lamentablemente el ego no te permite verlo. Y entonces desde el ego yo veo que el ser es mucho mejor de lo que yo soy. Que no tiene ni mis neuras, ni mis egoísmos, ni mis actitudes de mierda, ¿no? En la fotografía todo eso no se ve, no está. ¿Viste? Está lo otro. Y bueno, y eso también es lo que hoy me permite, digo, soy artista. El ser artista no es un piropo, es un mandato, ¿viste? Es un regalo, es un talento, ¿viste? En el cual tenés que hacerle honor, ¿no? Y laburar para eso. Entonces digo, el ser es eso, es lo que es. Y si encima vos eso podés, digamos, no es lo mismo hacerle una foto a un pescador que a un monje, que a un músico, cuando vos te podés poner en la piel del otro, del músico, del monje, del pescador. Yo hice un libro con un monje, pero después de haber ido muchas veces a un monasterio y entender lo que es un monje. Y ahí es donde yo creo que el plan es perfecto, porque ahí cuando yo empecé a trabajar con David acá, entendí por qué había ido 8 veces o 9 veces a estar días en los toldos, en el monasterio benedictino. Yo me estaba preparando para este momento. Cuando yo llegué, yo trabajé en la restauración de la Virgen de Luján como fotógrafo, técnico. Ahí entendí por qué había caminado 10, 12 veces a Luján cuando era chico, adolescente, y no decía, yo cada vez que llegaba a Luján decía, ¿qué carajo hago acá? Yo el año que viene no vuelvo. Esto es una locura. Y al año siguiente volvía. Y volvía. Y volvía. Y volvía. Y bueno, ahí cuando me tocó subir, porque la Virgen se baja a mano. Así, soy un tipo, se la pasa a otro, otro se la pasa a otro. Yo era uno de esos. Cuando me dieron la Virgen de Luján así chiquitita, yo decía, no, por favor. Y cuando la apoyé en la mesa para fotografiar y la desvestimos, porque tuvimos todo un trabajo técnico, yo me acuerdo que dije, ahora entiendo para qué caminé todas estas veces. Me estaban preparando para este momento, que fue un momento increíble, que de hecho no podíamos decirle ni a nuestra mujer a dónde íbamos, porque era bajar la Virgen, ¿viste? Había que bajarla, restaurarla, tú. Fue toda una cosa espectacular, una experiencia en mi vida lindísima. Y bueno, eso es lo que te quiero decir, ¿viste? O sea,
Eh, el ser tiene que ver con entender que si bien hay un camino que tiene que ver cómo vos vas construyendo ese títere, como decía David, el que cuando vos subís al escenario y haces Hamlet, sos actor. En el escenario sos Hamlet, que ese es el ego. Pero cuando bajás sos vos. Si el actor cuando baja cree que es Hamlet, es que hay un problemita, digamos, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, ¿qué te dice David? Bueno, ojo que cuando jugás el papel de Hamlet, tenés que ser el mejor, el más auténtico, el verdadero, entendiendo que es tu papel, ¿no? Entendiendo que es tu papel. ¿Y cómo laburás mejor tu papel? Teniendo una buena mano o siendo un buen persona como actor, digamos, ¿no? O sea, entonces hay que trabajar en las dos, ¿viste? Mi profe de Tai Chi siempre me decía, ¿viste? Me habla de la película y de la pantalla, ¿viste? Todo el tiempo, ¿no? Que uno es la pantalla, no es la película que se proyecta ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, muy interesante, ¿no? David, David todavía me lo bajó más fácil, ¿viste? Al tema. Sí, me hace acordar al inicio de nuestra conversación donde hablabas de no importa tanto la actividad. Digo, yo te traía la fotografía y Claro, te dije, sí, bueno, otras sí, formas de arte, y me dijiste, ni siquiera tiene que ver con tanto otras formas de arte, tiene no, que ver, no, y me parece que tiene que ver con esto de hacer sí, desde el ser, ¿no? claro. ¿Cómo relacionás eso? Ya como hacia última pregunta y vamos a las preguntas de ping-pong, pero ¿cómo relacionás esto de hacer desde el ser con soltar el control? Uf. Y yo creo que uno va hasta un punto y después hay que confiar, ¿viste? Me costó mucho aprender esto que estás preguntando y me sigue costando todos los días. Te juro, Amalia, que me cuesta mucho, mucho. Me acabas de hacer una pregunta que te diría que todavía estoy en proceso de aprendizaje, como en muchas cosas, pero en esta sobre todo, esto que acabas de preguntar, a los 62 años te sigo que sigo en el gimnasio del aprendizaje, ¿viste? Yo hablo mucho a mis alumnos, a mis fotógrafos les hablo mucho de este tema del gimnasio. Yo creo que uno construye todos los días en el hacer, todos los días. Vos estás haciendo este podcast y te garantizo que cuando vayas por tu podcast 50 va a ser mucho mejor que este. Pero ni siquiera va a ser culpa mía o culpa tuya o gracias a mí o gracias a vos, sino va a ser a esto de estar, viste, haciéndose, bueno, justamente leyendo el libreto de Hamlet y viendo cómo lo interpreto cada vez mejor, ¿no? Entonces digo, el gimnasio tiene que ver con eso, ¿viste? O sea, esto tiene que ver con las adicciones, con la alimentación, bueno, con las conversaciones, como dijiste vos. Yo empecé a estudiar conversaciones con Sergio, ¿viste? Yo necesitaba aprender a comunicarme mejor con el otro. Soy docente, de alguna manera es lo que soy. Y soy docente de temas importantes, no solo de velocidad, diafragma, lentes, gran angulares, teleobjetivos, papeles, químicas. O sea, yo mezclo todo eso con cómo, para que seas más feliz vos haciendo lo que haces. Y proponiéndote un gimnasio para que crezcas como fotógrafo y por ende, o que si querés que crezcas como persona y por ende como fotógrafo. Entonces digo, hay un punto en el que hay que soltar, ¿no? Y para terminar la pregunta, yo me acuerdo que en una época, bueno, cuando iba a terapia, Raúl Faroni, que era mi terapeuta, quien amé con todo el corazón de mi vida, fue una cosa, a mí otro que me ayudó a tomar conciencia y a soltar. Raúl me decía, vos lo que tenés que hacer es sacar una foto y chau, copiarla y listo. Yo decía, ni en pedo, vos no entendés nada, Raúl, le digo. O sea, desde que yo saco la foto hasta que termina la hora enmarcada, pasa por un proceso que es 10 veces más rico. No, pero tenés que aprender a soltar, me decía él, ¿no? Entonces un día le dije, vamos a una cosa, Raúl, ¿por qué no te venís al cuarto oscuro un viernes y hacemos una copia juntos? Entonces, ¿qué hice? Agarré un negativo que nunca había copiado, lo puse en la ampliadora, que es la máquina en la que se proyecta sobre el papel, prendí el papel, hice la copia, lo revelamos, lo fijamos, lo puse en el tablero, prendí la luz. ¿Qué te parece? Impresionante, ya está, me dice. Déjala. Perfecta, ves que tengo razón, le digo, sí, pero fíjate, mira, si yo la agarro, vuelvo al ampliador, apago la luz, pongo otro papel, si oscurezco acá, claro acá, ves esta parte la corto, revelo, la pongo, la detengo,
Sí, está un poco mejor, me dice, bueno, se lo hice 7 veces. Cuando llegamos al final, a la séptima copia, y le puse la primera al lado, me dijo, tenés razón, es una cagada, perdón la expresión, pero me lo dijo así literalmente. ¿Entendés, Raúl? Le digo, ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo uno...? Entonces me dice, pero entonces, ¿cuándo parás? Y ahí es donde uno tiene que aprender a soltar. Y es la pregunta en la que sigo trabajando, Amalia. O sea, digamos, yo creo que hoy copio con menos exigencia que hace 10 años. ¿Por qué? Porque después me empecé a dar cuenta que entre la quinta, la sexta y la séptima y la octava y la novena, la diferencia la veía solo yo. Entonces, ese trabajo era para el ego, no era para el público. O sea, cuando ya después al final esa obsesión es solamente para que vos te sientas, no tiene sentido. Vos tenés que llevar el trabajo a en mi caso es, yo tengo que hacer la copia en la que conmueva al espectador, no al autor. O sea, primero me tengo que convencer yo de lo que estoy haciendo, pero digo, hay un punto en el que digo, ya está, ya la gente no va a ver más diferencia. Entonces no te gastes, ¿viste? No quieras ser más banana, no quieras ser más mejor, porque ya no estás trabajando para el otro, estás trabajando para tu ego, para vos decir, mirá cómo copio, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Hay un punto en el que hay que aprender a soltar. Ahora, no te puedo responder mejor la pregunta porque estoy en el gimnasio del aprendizaje y es una lucha interna permanente. Desde hoy en día, desde cómo corto leña, hasta, o sea, cómo ordeno la leña en mi casa, hasta cómo mantengo mis cosas personales ordenadas, o cómo fotografío y hasta dónde empujo la copia, que es lo que, digamos, la copia para mí es la interpretación de la partitura, ¿me entendés? O sea, es como decir, bueno, la fotografía es un papel, y lamentablemente el mundo nos quiere convencer que la fotografía es un iPad, un iPhone, una pantalla, no, la fotografía es un papel. Y lo que la gente se lleva de mi galería es un papel, enmarcado o no, pero es un papel. Entonces, mi trabajo final es hasta dónde hago mi papel, es esa copia. Ojalá podamos charlar entre unos años y te pueda dar una respuesta más cerrada. Pero la verdad te digo, sobre este tema todavía estoy aprendiendo y creo que tengo mucho por aprender todavía. Gracias, Diego. Antes de pasar al cierre de las preguntas que hacemos en todos los episodios, ¿hay alguna pregunta o no pregunta? ¿Hay algo que te quede en el tintero que quieras compartir? Que no te haya preguntado, no te haya dado pie. No, primero agradecerte que me hayas llamado. La verdad que lo disfruté muchísimo. Estoy súper feliz de que estés haciendo esto porque todo lo que podamos hacer para abrir, ¿viste? Para compartir con los demás la enseñanza de la gratitud y ya no para no caerle al viejo pobre pero digamos el mensaje de David es esto de la gratitud que de alguna manera ha tocado nuestras vidas, ¿viste? Y ha cambiado el corazón de muchos y en mi caso cambió el día a día, o sea, yo soy más feliz ahora que antes. Y si bien no te pude responder lo de soltar, yo ahora suelto con mucho más facilidad. Y si bien hay cosas que no puedo explicar, el día a día, todos los días cuando tengo alguna angustia o pregunta o duda o qué sé yo, mirando en esto de la gratitud y de siempre poner los anteojos de, viste, cuánto más lleno está el vaso y cuánto que vacío, y cuánto cada problema es una oportunidad para aprender, esto que tanto insiste David, ¿no? De la oportunidad ante las dificultades, porque si algo que estamos convencidos es que la gratitud es la llave para la felicidad. Gracias, Diego. Gracias a vos por hacerte el espacio. Cerramos entonces en modo ping-pong. Completa esta oración. Me siento presente cuando... Bueno, en mi caso es cuando miro la cámara y miro por la cámara y veo que está todo bien. Ahí me siento presente. Es pasa que me siento presente te podría contestar 20, pero si querés como fotógrafo te estoy conversando ahora te está hablando el títere, no el ser. Cuando miro por cámara y veo que está todo equilibrado y digo, wow, mira qué lindo esto. Que por supuesto esa decisión la tomo yo, porque delimitar el espacio, que es decir, de acá a acá, con este lente, con esta luz, con este ángulo, con este punto de vista, son decisiones que tomo yo. ¿Me seguís, Amalia? Por lo cual cuando de golpe miro y me siento en paz, digo,
acá hay presencia, ¿Qué es hay ese- armonía. ¿Qué es esencial para estar conectado con uno mismo, con los demás y con la naturaleza? Vos me estás cargando. Podemos escribir un libro sobre esto, Amalia. No es Confía, Diego, confía no es, en no en la no es respuesta pregunta simple. de ping pong. Confía. Bueno, es que justamente es esencial estar conectado, estar presente, ser parte de. Es eso, o sea, viste, vos me preguntás a mí, bueno, yo te hubiera otra pregunta, cuando me hiciste la primera pregunta, te hubiera dicho, y es cuando estoy en el bosque y me siento parte de. Y entonces desde ahí mirás distinto, ¿entendés? O cuando estás haciendo un retrato y me siento en comunión con el que estoy retratando. Eso también es estar presente. Y eso es lo que acabas de preguntar vos. O sea, las dos preguntas están íntimamente relacionadas. El todo está bien y el ser parte de. Exactamente. Pero sobre todo estar ahí, estar conectado, ¿viste? Estar en conciencia con lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo los primeros ejercicios que hacía hace como 15 años con mi profesor de Tai Chi, tipo, íbamos a comer, me decía, vamos a comer, después de la clase, y decía, sí, vamos a comer. Entonces me decía, ahora agarro la hamburguesa, ahora abro la boca, ahora, yo este pibe me está tomando el pelo, y era así, y todo el tiempo. Y una vuelta me fui al Tigre a hacer un retiro con él de un día, y era todo el día estar, vos tenías que repetir lo que estabas haciendo en ese momento. Ahora arranco el motor, ahora agarro el volante, ahora rumbo norte, ahora pongo el bote, ahora amarro el bote, ahora bajo del bote, ahora, viste, y era todo, y bueno, él me decía que en el monasterio eso se lo hacían hacer durante todo el día, durante todo el tiempo, y que era un ejercicio de esto de decir, bueno, de estar presente, ahora estoy comiendo, ahora estoy escuchando la radio, ahora estoy hablando, ahora estoy con vos. Yo a este rato que estuve con vos no pensé en ninguna otra cosa más que en poder estar respondiéndote lo que vos decías, ¿viste? Y trato de no, y si bien a veces de golpe por alguna pregunta tuya me vienen cosas o vienen ideas o ladró el perro, bueno, estoy acá, digamos, ¿no? Y voy a estar acá hasta que me digas se acabó. Eso es como, eso es parte de esto que acabas de preguntar, ¿no? Acostumbrarnos a, viste, el otro día escuchaba un gallego que decía, cuando salimos, despertamos a la mañana, pensamos que vamos a hacer al mediodía pensamos hacer a la tarde, y a la tarde estamos haciendo cosas y pensamos hacer a la noche. Y cuando estamos a la noche pensamos hacer a la mañana. Y es típico esto de la sociedad que vivimos. ¿Qué te inspira en este momento? La belleza, básicamente. ¿Un libro o una serie que te haya encantado y que te parece que está buena para recomendar? Lo que pasa que, no, no voy a ir a lo estético, voy a ir al mensaje. Me gusta mucho Merlí, de lo que he visto en los últimos años, a pesar de que me parece fuertísima y con un montón, o sea, no se la recomendaría a un chico de 14 años, si me estás preguntando, pero es una película que te hace pensar. Yo creo que todo lo que te haga pensar y salir de tu zona de confort es lo que te ayuda a crecer. ¿Algo por lo que estás agradecido hoy? Porque me hayas llamado a hacer este podcast Hermoso. y que podamos compartir todo esto que vos y yo sabemos y que hay una comunidad enorme de vivir agradecidos que sabe y muy feliz de haberlo encontrado y de tratar, como te decía, en el gimnasio de todos los días, con luces y con sombras, llevarlo adelante, ¿no? Digamos. Y bueno, eso es algo también que aprendimos de la convivencia con David, ¿no? De que él todo el tiempo lo dice esto, ¿no? Así que nada, muy agradecido de ser parte de esto. Y esto por ahí parece medio casi tiene un eslogan publicitario y mira que parece que estoy haciendo publicidad, pero no, lo digo, estoy haciendo publicidad de lo que a mí me hizo mucho más feliz en la vida, ¿no? Y cuando uno encuentra algo que a uno le hace bien, ¿viste? Si uno es un tipo de buena leche, lo que quiere es compartir, digamos. Yo ayer me preguntaba la mujer de un amigo, ¿vos cuando enseñás decís todos tus secretos? Yo le digo, absolutamente todos. Pero todos, absolutamente todos. Porque yo soy quien soy gracias a mis maestros que me compartieron todo, digo, ¿no? ¿Ves? Y esto tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la gratitud, tiene que ver con el tai chi, tiene que ver con la música, tiene que ver con, no sé, mi relación con mi mujer. Cuando uno le da todo al otro y no guarda, y así se crece, ¿viste? Entonces estoy muy agradecido de que la vida me lo puso a David delante y antes me lo puso a Pedro Lurralde y a Mamerto Amenapache que son los tipos que me llevaron a este camino que evidentemente me estaban preparando para después estar hoy, digo, el título del club es Vivir Agradecidos, pero es la comunidad esta nuestra, viste, que estamos todos empujando el carro
para contar de qué se trata esto de vivir un poquito más presente y más agradecidos con lo que tenemos, ¿no? Y como dice él, ¿no? No hace falta ser feliz para ser agradecido, sino que hay que ser agradecido para encontrar la felicidad. Para mí, esa es la frase, ¿viste? Después, todo lo que viene después es crema, pero es eso, ¿viste? Y el Stop, Look and Go es el método que él te da para poder ser agradecido para encontrar la felicidad. Y créeme que es tal cual, ¿viste? Y uno va achicando la exigencia, y uno va soltando, y uno va desarmando, en mi caso, a los 60 y pico, desarmando el muñeco, el títere que armé durante 60 años, ¿me entendés? Entonces ahora hay que aprender a desarmarlo para que cuando me tenga que ir y me toque, haya mucho más ser que ego, ¿no? Gracias, Diego. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto. Hasta la próxima.